Página 50. Hijos de Matrix, por David Icke, 2001. Capítulo 2. Historia de los diseñadores. Tercera parte. 2.3. ¿Qué ocurrió con Marte? Cada vez está más ampliamente admitido que la Tierra ha sufrido algunas catástrofes geológicas colosales. El debate, y a menudo el enfrentamiento, viene con la cuestión del cuándo y el por qué. Estas catástrofes han implicado sin duda al sistema solar en su conjunto, porque todos los planetas muestran huellas de algunos cataclismos que han afectado a su superficie, su atmósfera, su velocidad y el ángulo de su órbita de rotación. La destrucción de Marte y su relación con esta devastación en la Tierra es un tema que ocupa las mentes de muchos investigadores. Se ha prestado mucha más atención a Marte desde que enviaron allí varias sondas espaciales que, por supuesto, se perdieron o sufrieron problemas técnicos que les impiden enviar imágenes hacia aquí. Estos fracasos son responsabilidad de los Illuminati, que crean y controlan las operaciones de la NASA. Los fracasos se produjeron después de la llegada de las fotografías tomadas en una región de Marte llamada Kidonia, que parecían mostrar formaciones rocosas no naturales. En ellas se veía la famosa cara en la superficie de Marte y varias pirámides. El escritor e investigador más conocido en esta materia es el norteamericano Richard Hoagland, un periodista científico y antiguo consejero del Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA. F-47. Uno de sus equipos afirma haber comparado la relación del fenómeno no natural de Kidonia en Marte, como la cara y las pirámides, con la disposición de Avebury en Wiltshire, Inglaterra, con su círculo de piedra, sus hileras de piedras levantadas, Silbury, el montículo artificial más grande de Europa, y otras antiguas esculturas. Dice que encontró que ambos son una imagen especular del otro. La meseta de Giza en Egipto, donde se asienta la Gran Pirámide, era antes conocida como el Caira, F-48, que se deriva del nombre árabe El Cair, nombre que utilizaban para designar a Marte. F-49. Textos antiguos revelan que la medida del tiempo guardaba mucha relación con Marte, y el 15 de marzo, los idus de marzo, Marte, era una fecha clave en su calendario relacionado con Marte, al igual que el 26 de octubre. La primera marcaba el inicio de la primavera y la segunda era el fin de año en el calendario celta. El nombre de Camelot en las leyendas simbólicas del rey Arturo significaba por lo visto ciudad marciana o ciudad de Marte. F-50. Por supuesto, como sabemos, la relación entre Marte y la sociedad humana es imposible porque Marte fue destruida hace millones de años. ¿Pero realmente lo fue? Así lo creemos solo porque es lo que nos dice la versión oficial una y otra vez. Pero cuando miras el fundamento de tal hecho científico a menudo encuentras que simplemente es una argumentación o una opinión y de ninguna manera un hecho demostrable. Un solo ejemplo de esto fue confirmado por el Dr. Frank Drake, expresidente del Departamento de Astronomía de la Universidad de Cornell, cuando dijo: solíamos pensar que el universo estaba compuesto por numerosos campos de estrellas dispuestas en galaxias, pero subestimamos la variedad y cantidad de materia en el espacio por un factor de alrededor de 1 billón. Esto significa que era imposible estar más equivocado. F-51. Pero hasta que aceptaron que estaban equivocados a la luz de las pruebas, habían divulgado su error monumental como un hecho científico. Esto está sucediendo cada día y los medios de comunicación solo repiten tales hechos sin sentido porque deben de ser verdad si un científico lo dice. Está surgiendo rápidamente una perspectiva que está más o menos de acuerdo con la historia oficial, a excepción de un área crucial en la que difieren. Ambas están de acuerdo en que Marte una vez tuvo agua, vegetación y una atmósfera, con lo que pudo sostener la vida tal y como la conocemos.
Ambas están de acuerdo en que este entorno potencialmente acogedor para los humanos fue destruido por acontecimientos geológicos catastróficos. Lo único que es objeto de una controversia es cuándo ocurrió este desastre. ¿Fue realmente hace millones de años, como sostiene la ciencia oficial, o fue apenas hace miles de años, como sugieren los investigadores alternativos, una escala de tiempo que coincidiría a la perfección con la devastación de la Atlántida y Lemuria Mu? Cada vez está más claro que Marte resultó destruida en la misma catástrofe, que en la Tierra provocó el fin de esa edad de oro. En los años 50, el escritor e investigador ruso Immanuel Velikovsky sugirió en una serie de libros que el planeta que ahora llamamos Venus, entonces un cuerpo vasto similar a un cometa, fue la causa de la destrucción de Marte y de la devastación de la Tierra cuando fue lanzado a través del sistema solar. F-52. Velikovsky fue ridiculizado y amargamente atacado por el estamento científico, así que debió de decir algo que valía la pena escuchar. Pero su planteamiento goza ahora de más y más simpatizantes. Cuando la sonda Mariner 9 sacó fotografías de Venus, muchas de las descripciones anteriores de Velikovsky se demostraron correctas, inclusive lo que pareció ser una cola similar a la de un cometa. Las fotografías de Mariner de Marte también confirmaron algunas de sus teorías. Señaló que antiguamente se describía Venus como un objeto muy brillante del que salía humo y que seguía una órbita y una trayectoria muy diferentes de las que vemos hoy. Los chinos, los toltecas y los mayas dejaron constancia de ello. Los primeros informes astronómicos sumerios no incluían Venus, pero los posteriores caldeos de la misma región sí lo hicieron. Describieron el planeta como una antorcha que brilla en el cielo, que alumbra como el sol y llena todos los cielos. Uno de los mayores problemas que se suele tener a la hora de examinar diversas ideas sobre el pasado del planeta es que toda hipótesis se juzga a partir de la experiencia actual, que representa una fracción diminuta de la historia de la Tierra. Como escribió Velikovsky, las tradiciones sobre las catástrofes existen en todas las civilizaciones y suelen verse desacreditadas por la creencia miope de que ninguna fuerza del pasado que no actúe en el presente podría haber dado forma al mundo, una creencia que constituye el fundamento mismo de la geología moderna y de la teoría de la evolución. F-53. Brian Desborough, un amigo mío de California, ha tenido una experiencia que hace que su opinión sea significativa para cualquiera que investigue el material de este libro. Es científico, inventor de la tecnología de energía libre, que podría transformar la vida en la Tierra, y ha estado investigando a los Illuminati, su historia, su origen y sus planes durante más de 30 años. Este interés empezó cuando se propuso probar que Jesucristo realmente existió, pero pronto se encontró con la prueba de lo contrario. La estafa cristiana le condujo a una estafa mayor, lo mismo que me ocurrió a mí con mi investigación inicial sobre la supresión del conocimiento espiritual, no religioso. Brian no es un frívolo de la nueva era sentado en una nube. Es un investigador y escritor riguroso y que tiene los pies en tierra. En la década de los años 60 trabajó en la empresa aeronáutica Boeing y explica que un grupo de físicos de su compañía se juntaron para llevar a cabo un estudio privado destinado a explicar las muchas anomalías de la Tierra y otros planetas del sistema solar que no podían ser explicadas por la física convencional. Llegaron a la conclusión de que había que apoyar firmemente a Velikovsky, a pesar de que no manejaban la misma escala de tiempo, con una diferencia de unos 3000 años. Dijeron que alrededor del quinto milenio antes de Cristo, un cuerpo gigantesco, ahora llamado Júpiter, recorrió a toda velocidad el sistema solar. Esto hizo que los planetas exteriores perdieran el norte, lo que explicaría sus actuales anomalías con respecto al sentido y la velocidad de rotación.
Júpiter chocó contra un planeta que circulaba en una órbita situada entre las actuales de Marte y Júpiter, y los restos de este planeta, dijeron, constituyen el cinturón de asteroides, cuyo origen no puede explicarse de otra forma, que ocupa el espacio situado entre Marte y Júpiter. He visto una información canalizada que me parece interesante sobre Marte en relación con el fin de la Atlántida. Decía que uno de los 3 cataclismos de la Atlántida, que destruyeron el continente por etapas, ocurrió alrededor del 10.500 a.C. y que fue causado por el paso de la Tierra cerca de Marte, que se salió de su órbita original. El mismo tema aparece una y otra vez en muchas fuentes diversas y sin duda en alguna parte nos espera la verdad detallada. James Churchward tiene una explicación más terrenal para los cataclismos. Dice que hay enormes cinturones de gas y cámaras debajo de la superficie de la Tierra y que cuando estos explotan a gran escala, destruyen la Tierra que hay por encima. Dice que estos cinturones de gas pasaban por debajo de Lemuriamu y la Atlántida. Lo que causó los cataclismos está abierto a discusión, pero que ocurrieron es un hecho indiscutible. Un tema similar puede encontrarse en las decenas de miles de antiguas tablillas de arcilla descubiertas en Mesopotamia a mediados del siglo XIX. Sus posteriores nombres semitas fueron Anunnaki, los que vinieron del cielo a la tierra, y Dingir, los justos de los cohetes brillantes. Se los conoce mejor por Anunnaki y este es el término que emplearé en este libro. Los Anunnaki, como veremos, eran una raza reptiliana procedente de las estrellas. Los textos de las tablillas de arcilla sumerias describen, de acuerdo con el autor y traductor Zecharia Sitchin, una colisión entre las lunas del planeta que llamaron Nibiru y que orbitaba entre los actuales Júpiter y Marte, F54. La destrucción que causó esta tremenda colisión, detalla las traducciones de Sitchin, crearon lo que los sumerios llamaron la gran pulsera de cinta, el cinturón de asteroides. Los registros sumerios difieren en detalles, pero, de nuevo, la temática es la misma. En su versión de estos acontecimientos, los físicos de Boeing sugirieron que parte de Júpiter se desprendió al impactar este con otro planeta. Esta parte es el cuerpo que ahora llamamos Venus, concluyeron. Este planeta fue proyectado más allá de Marte y destruyó la atmósfera y la vida en este planeta. La misión Mars Pathfinder estableció que las rocas marcianas no estaban tan erosionadas como para haber estado en la superficie durante más de 10.000 años, F55. Después de la devastación de Marte, el cometa Venus quedó atrapado por la fuerza gravitatoria de la Tierra, dijeron. Realizó varias órbitas alrededor de la Tierra, causó los maremotos y las devastaciones que acabaron con la Edad de Oro, y lanzó cantidades inmensas de hielo ionizado a los polos. Su ímpetu lo llevó entonces a su órbita actual, la del planeta Venus. De manera sincrónica, los registros más antiguos de Mesopotamia y Centroamérica no incluyen Venus en sus recuentos planetarios, pero los posteriores sí lo hacen, y se despertó la atención por Venus, con sacrificios humanos en su honor. El mayor secreto abarca esta historia entera con mayor detalle, y el lector verá cómo se explican muchos misterios. Entre ellos se incluyen la súbita congelación de mamuts cuando estaban de pie comiendo porque el hielo no se formó lentamente, sino que apareció de repente. Las antiguas leyendas y mitos acerca de cómo terminó la Edad de Oro están confirmadas en todos los sentidos por explicaciones científicas de los efectos geológicos y ambientales de este ir y venir de Venus. Lo más importante en relación con nuestra historia es que estas conclusiones de personas como Velikovsky, los físicos de Boeing y un creciente número de otros investigadores actuales, sitúan el fin de la vida en Marte dentro del periodo que vio el fin de la Atlántida y de Lemuriamu. Brian Desborough sugiere, junto con muchos otros, entre los que me incluyo,
que la Edad de Oro fue obra de muchas razas extraterrestres y de otras dimensiones que visitaron la Tierra y que actuaron abiertamente entre la población humana durante un largo periodo de cientos de miles de años como mínimo. Él cree, al igual que los físicos de Boeing, a quienes conocía y con quienes trabajó, que la Tierra estaba mucho más cerca del Sol antes de estos acontecimientos y que Marte orbitaba en la zona en que ahora circula la Tierra. Dos científicos independientes, C. J. Iman y C. William Kinsman, han propuesto que la Tierra ocupó una vez la órbita actual de Venus y que Marte estuvo en la órbita actual de la Tierra, F56. Las leyendas antiguas dicen que los días y los años de la Tierra fueron en algún momento más cortos que ahora y que los humanos vivían más tiempo. 57. Sí, como se afirma, los profundos cañones de la superficie de Marte fueron provocados por potentes torrentes de agua. Entonces en algún momento hubo un clima más caliente porque hoy en día está tan frío que el agua se habría helado inmediatamente y la atmósfera vacía habría hecho el agua se evaporase instantáneamente. F58. La órbita más cercana al Sol, dice Desborough, habría exigido a las primeras razas de la Tierra ser de piel oscura, con la pigmentación necesaria para poder sobrevivir a los rayos solares de mayor intensidad. Los antiguos esqueletos encontrados cerca de Stonehenge y a lo largo de la costa oeste de Francia tienen los rasgos nasales y espinales de muchas mujeres africanas. F59. Antiguos artefactos, estatuas y representaciones artísticas en todo el mundo también sugieren que hubo una raza avanzada de piel oscura del tipo negro africano. Los textos de las tablillas sumerias describen cómo los dioses Anunnaki abandonaron el planeta para escapar de la devastación, incluso indican que fueron ellos quienes la habían causado. F60. Los únicos que sobrevivieron a la catástrofe fueron los extraterrestres, que tenían la tecnología y la previsión, que quizás habían sido advertidos y que se fueron antes de que todo se fuera a pique. Y la gente que se refugió en cavernas subterráneas o en las cordilleras montañosas más altas que el nivel que alcanzó la avalancha de agua que, según el estudio de Boeing, podía haber llegado a alturas de hasta 3 kilómetros. La Tierra está repleta de túneles y cavernas, naturales y artificiales, que datan de tiempos antiguos muy remotos. Muchas de estas excavaciones han sido localizadas, incluida una ciudad subterránea que podría dar cobijo a una población de miles de personas en Capadocia, Turquía, uno de los centros de los fenicios y el origen de Jorge de Capadocia, quien más tarde sería San Jorge de Inglaterra. En Capadocia se han descubierto hasta la fecha 36 ciudades subterráneas y algunas son enormes complejos que descienden hasta 8 niveles. Los sistemas de ventilación son tan eficientes que incluso 8 niveles bajo tierra el aire sigue siendo fresco. También se han encontrado 30 grandes ciudades subterráneas y complejos de túneles cerca de Derinkuyu, también en Turquía. Fueron las inundaciones y la necesidad de sobrevivir a ellas lo que aseguró que la agricultura en el mundo posterior a la avalancha empezara en altitudes superiores a los 3000 metros y no, como sería de esperar, en llanuras fértiles. Un estudio del botánico Nikolai Ivanovich Vavilov reveló que las 50.000 plantas silvestres que examinó de todo el mundo solamente se originaron en 8 zonas, todas ellas montañosas. F61. En opinión de James Churchward, esto es debido a que las montañas se formaron durante los cataclismos y en consecuencia muchas regiones de altitudes inferiores fueron elevadas a una gran altura. De acuerdo con antiguos relatos, respaldados por muchas otras pruebas, cuando la Tierra volvió a la normalidad después de lo de los cataclismos, los supervivientes empezaron a regresar de las altas montañas al norte de Sumeria en Turquía e Irán a las llanuras de Mesopotamia. Fue en las montañas turcas, en el monte Ararat, a donde fue a descansar la simbólica Arca de Noé cuando las aguas cesaron, como afirma la Biblia, F62.
Las tablillas sumerias también relatan cómo los dioses Anunnaki reconstruyeron y restauraron su devastado centro y la civilización que emergió de esto es la históricamente conocida Sumeria. Pienso, sin embargo, que muchas partes de los textos sumerios se refieren a acontecimientos de Lemuria y la Atlántida. Algunos investigadores sugieren que los restos de las ciudades de los Anunnaki anteriores a la inundación pueden encontrarse en la actualidad debajo del Golfo Pérsico, que se hizo más ancho y profundo después de las catástrofes. F63. En función de la localización y de los efectos de la devastación, algunas de las grandes estructuras de la Edad de Oro sobrevivieron y pueden verse hasta el día de hoy. Estas podrían tener de varias decenas hasta cientos de miles de años de antigüedad. Otros lugares famosos y estructuras fueron construidos o reconstruidos por los sumerios hace unos 6000 años. Mi sensación en estos momentos es que Stonehenge y Abeburi estaban entre los últimos, pero no necesariamente las pirámides de la meseta de Giza, y sin duda no algunas de las impresionantes estructuras de América del Sur. Sin duda son de la Edad de Oro. Para conocer pruebas mucho más detalladas de los hechos catastróficos recomiendo leer El mayor secreto Yuen de Arne Arlidiet, junto con una lista de otros libros que se centran en esta materia. Los libros de Velikovsky están citados en la bibliografía. La razón por la que esta información ha estado tan apartada de la corriente dominante de la ciencia, la educación y los medios de comunicación es por el efecto dominó que tendría en la percepción humana. ¿Ha visto el lector esos intentos de batir el récord mundial de derrumbar el mayor número posible de fichas de dominó? Los alinean de tal manera que al tumbar el primero, sucesivamente caen todos los demás. El sistema de control, o Matrix, como yo lo llamo, funciona de este modo. Los Illuminati tienen que trabajar frenéticamente para evitar que caiga cada ficha de su plan porque en cuanto cae una, las demás empiezan a caer también. El control de lo que nosotros llamamos historia es una de sus fichas cruciales. Si supiéramos que existió una sociedad muy desarrollada tecnológicamente miles de años atrás, que llegó a su fin debido a una serie de grandes catástrofes geológicas, veríamos el mundo bajo una luz muy distinta. Toda la versión oficial de la evolución humana se desmoronaría. ¿Preguntaríamos quiénes eran estas gentes? ¿De dónde provenían? ¿De dónde sacaron su conocimiento y tecnología? De repente, los misterios de Egipto y Sumeria y las increíbles estructuras que nos dejaron las antiguas civilizaciones serían mucho menos misteriosas. ¿Y si Egipto y Sumeria fueron fundados con este mismo conocimiento avanzado, significa que algunas de estas gentes anteriores al cataclismo deben de haber sobrevivido? Entonces, ¿qué pasó con su conocimiento de miles de años y con sus linajes? Tan pronto se abra un agujero en el dique, la corriente empezará a fluir por él. De ahí que los Illuminati, con sus instrumentos de la religión y, más recientemente, de la ciencia, han centrado su atención en la supresión de todo el conocimiento e información que pudiera revelar la verdad de la historia de la humanidad. Una vez nos demos cuenta de esto, la neblina empieza a difuminarse. Fin del capítulo 2. Página 58.